Función exponencial. La función exponencial se caracteriza porque la variable independiente, entre comillas, x, la encontramos haciendo las veces del exponente. Pero en general, la función exponencial es una expresión de la forma y igual a la x, donde a es la base de la función y se caracteriza porque la base debe ser mayor que 0, es decir, positiva, y a diferente de 1. No tiene sentido una función exponencial donde la base sea igual a 1, porque entonces se tendría una función constante. Generalmente, al trabajar la función exponencial se pide encontrar el dominio, encontrar el rango, encontrar la ecuación de la asíntota horizontal, encontrar los interceptos o puntos de corte con los ejes y hacer un bosquejo o un trazado de la gráfica. Vamos a mirar, dada la función y igual a f de x igual a menos 4 más 3 Euler a la menos 5 menos x. ¿Cómo encontramos los elementos pedidos? Al trabajar una función exponencial de este tipo, estamos invitados a partir de la base principal de la exponencial, o sea, tenemos una función exponencial con base Euler, o sea, podemos pensar en la función y igual a Euler a la x y en analizar cómo es su comportamiento. Es una función que presenta una asíntota horizontal en el eje de las x, es cóncava hacia arriba, o sea, es creciente, y tiene un intercepto en el punto de coordenadas A. O sea, cuando la x vale 0, la y vale 1. Ese es el comportamiento de la función exponencial y igual a Euler a la x. Si en nuestra función observamos que Euler está elevado a la menos 5 menos x, estamos invitados a avanzar un paso más y pensar qué pasa si la función es y igual a Euler a la menos x. Cuando estamos con la función Euler a la menos x, es importante recordar que en este caso la asíntota horizontal no cambia, sigue siendo el eje de las x, pero el intercepto no cambia, sigue siendo el punto A, pero sí varía el sentido de la curva. Esta se torna decreciente
y se refleja en el eje de la Y. Pero el intercepto sigue teniendo las coordenadas 0,1. La asíntota horizontal sigue siendo Y igual a 0, igual al eje de las X. Miremos entonces una situación C ya más próxima a la realidad, que es la curva Y igual a 3 Euler a la menos 5 menos X. Si tenemos entonces la gráfica de la función Y igual a 3 Euler a la menos 5 menos X, observemos que lo que hace esta función es varía el coeficiente de la exponencial, ya no va a ser 1, sino que es 3 sobre Euler a la quinta. O sea, estamos invitados a recordar propiedades de potenciación X a la A por X a la B es igual a tener X a la A más B y viceversa, Es decir, la función Y igual a 3 Euler a la menos 5 menos X es equivalente a tener 3 Euler a la menos X sobre Euler a la 5. Y el coeficiente de Euler a la menos X es un coeficiente positivo, pero es un valor muy pequeño. Este valor pequeño hace que el intercepto con el eje de la Y cambie. Ya no va a ser 0,1. Además, luego habrá que bajar ese intercepto 4 unidades. Pero entonces vamos a buscar aproximadamente el valor de ese coeficiente. Porque cuando la X vale 0, recordando propiedades de potenciación, X a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, si tenemos Y igual a 3 sobre Euler a la 5, y recordando que aproximadamente Euler es 2.7182, ¿sí? 2.718281, lo podemos dejar en 2.71 al calcular 3 sobre Euler a la 5. Recordemos que lo que tenemos es 3 sobre aproximadamente 2.71 a la 5. Y con la ayuda de una calculadora podemos encontrar entonces un valor aproximado, 2.71 elevado a la 5, nos va a dar 146.166 aproximadamente. Eso significa que 3 dividido 146.16 es aproximadamente a 0.02. 0.02. Pero este valor afecta 0.02 por 1.02. Eso significa que en esta situación, llamémosla C, el intercepto ya no va a ser el punto 0,1. Cuando X vale 0, la lleva a valer 0.02. 0.02 por 1.02. Gráficamente, entonces, en la situación C, la asíntota todavía continúa
siendo horizontal con un valor de y igual a 0, pero está variando el intercepto. Ya no es 0,1, sino 0.02. Y miremos que 0.02 es un valor muy pequeño. Supongamos que se bajó y estamos por acá. Y la curva sigue con el mismo comportamiento, pero ya el intercepto, llamémoslo el punto B, tiene coordenadas cuando x vale 0, la y vale 0.02. Esto nos ayuda a hacer un acercamiento más real a la parte final del bosquejo de la curva o de la gráfica dada. Empecemos entonces a analizar y empezamos, o no empezamos, continuemos mejor, porque hace rato estamos analizando. Continuamos el análisis ya dando respuesta a los elementos que nos piden. Dominio de la función. Por definición, el dominio de la función exponencial es todos los reales, es decir, el intervalo abierto desde menos infinito hasta infinito abierto, y tenemos el dominio. Paso siguiente. Si tenemos el dominio, podemos hablar del valor de la asíntota. Ya la asíntota no va a ser y igual a 0, sino que la vamos a bajar 4 unidades, O sea, la ecuación de la asíntota horizontal es la recta y igual a menos 4. Y igual a menos 4. ¿Por qué? Estamos bajando la función, estamos bajando la curva del análisis en C 4 unidades. Por lo tanto, el valor de la asíntota horizontal real es y igual a menos 4. Conocido el valor de la asíntota horizontal y conocido también cuál es el sentido de la curva, una curva cóncava hacia arriba, decreciente, podemos entonces definir cuál es el rango de la función. Y vamos a decir entonces que el rango es el intervalo abierto desde menos 4 hasta el infinito, que siempre van abiertos. Tenemos entonces dominio, rango y asíntotas. Paso siguiente. Podemos hablar que vamos a calcular cómo calcular los interceptos. Y empezamos, entre comillas, con el más fácil, que es siempre el intercepto con el eje Y, el intercepto con el eje vertical. Este lo encontramos haciendo x igual a 0. Si x es igual a 0, vamos a encontrar el valor de la ordenada y. Si hacemos x igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en la función y igual a menos 4 más 3 Euler a la menos 5 menos x. Y al hacer x igual a 0, encontramos entonces un valor aproximado a y igual a menos 4 más 0.02. Recordemos que ahora habíamos calculado el valor de 3/5, o mejor, 3 dividido 2.71 a la 5.
nos había dado aproximadamente 0.02. O sea, en este caso podemos afirmar que el intercepto, cuando x vale 0, la y vale menos 4 más 0.02. Y al restar entonces, de 4 restamos 0.02, encontramos que las coordenadas del intercepto, que podemos llamar el punto C, intercepto con el eje Y, son, cuando la x vale 0, la y vale aproximadamente 3.98 menos 3.98. Ahora vamos a buscar entonces el intercepto con el eje de las x. Porque sabemos que como la curva se movió 4 unidades hacia abajo, en la situación de la gráfica de la función, la curva sí va a ser cortada por el eje de las x. Entonces, miremos, recordamos que para esto se anula y, hacemos la variable dependiente y igual a 0 y procedemos en la forma normal a resolver una ecuación. Miremos entonces que al hacer y igual a 0, resulta la ecuación 0 igual a menos 4 más 3 Euler a la menos 5 menos x. Si seguimos simplificando la curva, nos va a quedar entonces 4 igual a 3 Euler a la menos 5 menos x. Para simplificar la expresión, podemos sacar ambos lados de la igualdad, logaritmo natural, quedando entonces el logaritmo natural de 4 es igual, o inclusive el 3 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir y nos queda el logaritmo natural de 4 tercios igual al logaritmo natural de Euler a la menos 5 menos x. Es decir, utilizamos el logaritmo de la potencia, propiedad de logaritmos que nos permite simplificar bajando la variable x que está haciendo las veces de exponente. Nos queda entonces n por el logaritmo en base a x. Una vez recordamos la propiedad del logaritmo de la potencia, la aplicamos. Entonces tenemos el logaritmo natural de 4 tercios, que es aproximadamente 1.33 periódico, es igual entonces a menos 5 menos x, menos 5 menos x, multiplicado por el logaritmo natural de Euler. Recordando que este factor, por propiedades de logaritmos, es igual a 1. El logaritmo de la base, o sea, logaritmo en base a de a, es igual a tener el logaritmo de 10, igual a tener el logaritmo natural de Euler. El logaritmo de la base es igual entonces a 1. Una vez lo recordamos, nos ayudamos de una calculadora para encontrar el valor del logaritmo natural de 1.33, que es un valor muy pequeño, a aproximadamente 0.28. 0.28. Esto es igual entonces a menos 5
menos x. Despejando la x que está restando, pasamos a sumar, y el 5 que está restando lo pasamos a sumar. Nos quedaría entonces una x negativa, ¿sí?, igual a menos 5 menos 0.28. O sea, x igual a menos 5.28. Es un valor muy pequeño y es negativo, pero este intercepto nos permite entonces definir que hemos encontrado un intercepto con el eje de las x, que es el punto que podemos llamar D. Cuando la x vale menos 5.28, la ordenada y es igual a 0. Conocidos entonces los interceptos, estamos listos para hacer un bosquejo de la gráfica. Como habíamos dicho antes, entonces, la gráfica de la función pasa de la parte C, bajamos la asíntota horizontal, ya no es el eje de las x, sino que es la recta y igual a menos 4. O sea, podemos pensar que esta línea vertical, que es el eje de la y, obviamente no va a cambiar. De igual manera no cambia el eje de las x, cambia en que anteriormente era una asíntota horizontal, ya no lo es. Ahora, la asíntota horizontal es la recta y igual a menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Supongamos que esta asíntota horizontal punteada es la asíntota horizontal y igual a menos 4. Como hemos encontrado los interceptos con los ejes x y y, los cuales hemos llamado punto C y punto D, miramos sus coordenadas. Punto C, cuando la x vale 0, la y vale menos 3.98. Menos 3.98. Es decir, se aproxima, obviamente se aproxima a menos 4. Y la x se aproxima a menos 5. Significa que podemos entonces correr un poco el eje vertical y el bosquejo quedaría entonces de esta forma. Recordemos que la asíntota horizontal es y igual a menos 4. El intercepto D pasa por el punto aproximadamente menos 5.28. O sea, que estamos en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, suponiendo que por acá estamos en menos 5, por acá en menos 6. Podemos afirmar entonces que la asíntota o la gráfica de la función, es una línea cóncava hacia arriba que tiene este comportamiento, ¿sí? Ella viene bajando, bajando, y pasa por los puntos que hemos llamado el punto C, estaría aproximadamente por acá, antes de menos 4, y el punto D aproximadamente por acá. De esa forma, hemos hecho un bosquejo de la gráfica de la función y igual a menos 4 más 3 Euler a la menos 5 menos x. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho
y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.